Ok, bueno, entonces es la lección número 6, sesión número 6, y hoy vamos a revisar la clase cómo manejar el estrés y la depresión, que serían las últimas dos columnas, columna A y columna B del test. ¿Me la prestas tantito, Uva? Entonces, columna A, tenemos ahí nervioso en la parte más alta y en la parte más baja tranquilo, ¿no? En la columna B, depresivo en la parte más alta, alegre, ¿no? En la parte baja. ¿Cómo están aquí las calificaciones? Cada uno revise su test. En la columna A, lo excelente, de 0 a 25. Una persona tranquila, ¿no? Es lo que es mejor en esta parte. De 25 a 50, todavía aceptable. Ya de 50 a 85, ya está en un mejoramiento deseable. Y de 85 a 100, pues ya es necesario. Salud. En la columna B, alegre contra depresivo. Entonces, igual, la parte más baja es la calificación mejor. De 0 a 20 hay que ser alegre, ¿no? La idea es que la vida tiene que ser alegre, tenemos que vivir esta parte con alegría. De 20 a 45, aceptable. De 45 a 80, ya en un mejoramiento deseable. Y de 80 a 100, depresivo. Una persona depresiva. Entonces, cada uno revise ahí sus calificaciones, revise sus escalas, cómo salieron ahí, cómo salieron calificados, ¿no? En esta parte. Ahora en la clase del martes, una de las hermanas salió con las dos muy altas, ¿no? Tanto nerviosa como depresiva. Entonces, pues tiene que trabajar con eso, ¿no? Tiene que trabajar con esa parte y, bueno, pues cuidar esa situación porque vamos a ver que puede ser riesgoso. ¿Cuál es el riesgo de esto o por qué tomar o revisar una clase como esta? O sea, ¿qué tiene que ver el estrés, la depresión, un poco con este tipo de cuestiones? Sí, pero ¿qué tienen que ver con nosotros, por ejemplo, en cuanto al ministerio? Si recordamos, el inicio de las lecciones tenemos una misión, ¿no? Esa es la parte inicial, tenemos una misión, tenemos algo que hacer, Dios nos ha encargado algo. Para poder cumplir esa misión tenemos que estar libres, ¿no? En general, de todas las cosas que hemos visto, tenemos que cuidar muchos aspectos. Y en este caso, para hablar de... Sí, en este caso, para hablar de este punto, igual, ¿no? O sea, igual, tenemos que buscar la tranquilidad de nuestra vida y la alegría, por otro lado, estos dos aspectos. Entonces, vamos a estar hablando de algunas palabras como lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión, la culpa, la vergüenza, ¿no? Algunos aspectos de este tipo vamos a estar hablándolos. Hablando de lo que es estrés, ansiedad y depresión, pues muchos psicólogos o algunos escritores intercambian los términos, ¿no? Como algo muy parecido. Vamos a ver primero quiénes son los, qué representan, ¿no? Con los puntajes que vimos. Déjenme compartirle la presentación. Ok, bueno, ¿quién es entonces un nervioso? ¿Quién es una persona nerviosa? ¿Quién tiene una calificación alta en la columna A? Pues se refieren a un estado o una condición caracterizada por la tensión. Es una persona que siempre está tensionada, ¿no? Que siempre está preocupándose. Neurastenia, ¿no? También se combina ahí con el enojo, ya con molestia, con ciertas cuestiones y una actitud aprensiva. ¿Cómo es una persona con una actitud aprensiva? Pues siempre preocupándose por todo, siempre pensando que algo va a pasar, ¿no? Siempre pensando lo malo, ¿no? O sea, nos va a pasar esto, nos va a pasar lo otro. Puede indicar falta de habilidad para concentrarse, ¿no? Por los mismos nervios, por la tensión, por la presión, le cuesta trabajo concentrarse. También indica la presencia de una aprehensión, esto que decíamos, indebida o ansiedad, ¿no? Ya inclusive llegar a un grado de ansiedad. Tiene a veces algunas personas un alto interés, un exclusivo interés por la salud o el bienestar físico. Entonces, no sé si han visto personas que de repente siempre están pensando que se van a enfermar o que si tienen cáncer o que si tienen diabetes o cuestiones así, ¿no? Entonces son muy nerviosos, son con esta condición, ¿no? Personas así, pensando que algo les va a pasar, que se van a enfermar o que algo va a salir mal, ¿no? Continuando con estas personas, también manifiestan tensión, lo que ya decíamos de forma externa. Tienen una excesiva excitabilidad, no en cuanto a la parte sexual, sino a la parte rápidamente se prenden, ¿no? Rápidamente se pierden su control, ¿no?
fácil pérdida de la compostura. A veces algunos tienden a fumar en exceso para tranquilizar esta parte, ¿no? Dicen que el cigarro les produce cierta tranquilidad, ¿no? En ello, y pues no sé si sea cierto o no, ¿no? En realidad el cigarro te tranquiliza. Comer o beber en exceso también puede ser resultado de esta parte. Pueden sufrir indigestión después por las mismas combinaciones, ¿no? De la comida y los sentimientos que están... sí. Bueno, puede ser también algunas otras bebidas, pero generalmente alcohol, ¿no? Como algunas cuestiones que te tranquilizan, ¿no? O sea, el alcohol tiene un efecto droga, ¿no? Relajante, entonces, enfocado en esto, ¿no? Indigestión puede ser por un lado o pérdida de apetito por el otro, ¿no? Pensando en las situaciones. Tienen que llegar inclusive a usar medicamentos relajantes, ¿no? Estos ansiolíticos que le llaman los médicos. Pues bueno, puede ser, no sé el Dalai que contenga, pero los ansiolíticos ya son más como tipo droga, ¿no? Más o menos ya enfocado en relajarte, lo que son estos Tafil y clonazepam, todos estos medicamentos, ¿no? Sí, todos estos que son para pues, relajarte. Yo me acuerdo, bueno, yo les confieso algo que siempre que me subo al avión me tomo unas gotitas de Rivotril, ¿no? De clonazepam para mejor me la llevo tranquilo, ¿no? Para no ir ahí con la presión. Entonces mejor me tomo unas 2, 3 gotitas y ya me voy relajado, ¿no? Si no, estoy yo voy con la presión del avión, ¿no? Yo creo que la primera vez que me subí a un avión, sí me tomé 5 gotitas, yo creo, tal vez fueron muchas, porque andaba así yo como muy feliz, ¿no? Como muy tranquilo, muy relax, ¿no? Porque sí, en realidad tienen ese efecto, ¿no? Esas gotitas, que se caiga, después ya decían, que se caiga el avión, ¿no? Ya no me interesaba nada. ¿Me mandé? Sí, sí me da miedo todavía. Ya me he subido muchas veces, ¿no? Al avión, pero todavía me da nervios, ¿no? O sea, me da cierto nerviosismo. No, no me subo para nada. Sí, sí voy, pero no vas a acompañar a los muchachos. Pero no, me subo a los cochecitos chocadores y cosas así, pero de ahí no pasa, ¿no? Algunos manerismos nerviosos. ¿Han visto algunas personas que están con el pie? Ahí moviendo el pie, ¿no? Están moviendo el pie, ahí moviendo o la mano o algo, ¿no? Algo, o sea, muestran su nerviosismo a través de esto, ¿no? Algunos se muerden las uñas, ¿no? Tengo un amigo que así es un manerismo, morderse las uñas, se las come. Bueno, puede ser, ¿no? Pues si quiere que le pongan algo de sabor, ¿no? Pues, esto que decíamos, golpetear con los zapatos o la pluma o algunas cuestiones, ¿no? Son algunas muestras de esto. Vamos ahora con el puntaje bajo, los tranquilos. ¿Quiénes son las personas tranquilas? Bueno, pues mantienen la calma o se caracterizan por la calma en toda situación, toda circunstancia. Están relajados en medio de las situaciones. Tienen una forma tranquila de ver la vida, ¿no? Los que son tranquilos. Tienen un sentido de calma, de serenidad, se sienten libres, ¿no? De la tensión, de la ansiedad, de muchas cuestiones. Rápidamente tienen una habilidad para rápidamente recobrar la compostura después de ciertas circunstancias de enojo, de fatiga, ¿no? Alguna cuestión así. Tienen ausencia de manerismos nerviosos o externos, o sea, no muestran, ¿no? Estas situaciones. Por el contrario, los depresivos o los que tienen tendencia a la depresión manifiestan una actitud pesimista ante la vida, ¿no? O sea, en general, con todas las cosas, o sea, me va a ir mal, no va a resultar nada, ¿no? Se desaniman fácilmente, muestran abatimiento emocional, o sea, rápidamente se les baja la pila, ¿no? O sea, rápidamente el ánimo, pum, o sea, se acaba. Entonces, estos aspectos son como estados depresivos, ¿no? Tendencias, con algunas actitudes, ¿no? En ciertas actitudes que muestran. Incluye también estos sentimientos de apatía hacia las cosas, hacia la gente, desaliento en muchas cosas, o sea, van a manifestar esto, desilusión, pesimismo, ¿no? Preocupación depresiva por la vida. Entonces son personas que muestran una mala actitud y que, pues bueno, a veces puede ser una situación que yo he generado, pero a veces también son desequilibrios en el cerebro, ¿no? O sea, alguna sustancia que se deja de generar y pues ahí con algunos problemas, ¿no? Entonces muestran este abatimiento emocional e inclusive, lo que decíamos, pueden contemplar hasta el suicidio, ¿no? Pueden, o sea, como ya nada me importa o no le importa a nadie, nada me resulta, pueden llegar hasta la parte del suicidio, ¿no? Por un lado. Después, en el puntaje bajo, la euforia o la alegría, ¿no? Son gente que manifiestan felicidad en general en todas sus áreas de su vida, jovialidad, siempre tienen actitud
optimista, disposición a participar, en hacer cosas. Entonces, generalmente lo manifiestan también con un sentido de hacer el bien y de ser optimistas. En medio de circunstancias difíciles, el país, las situaciones, se mantienen optimistas, ¿no? Convicción de que vale la vida, vale la pena, perdón, vivir la vida, y tienen tendencia a reír con facilidad en cualquier situación, o sea, no pasa nada, ¿no? En medio de las situaciones. ¿Ok? Bueno, explicando ahí algunos aspectos de estas personas. Vamos al manual y cómo definimos o cómo se definen algunos aspectos de esto que es estrés, ansiedad y depresión, ¿no? Estos tres puntos que debemos de cuidar, que debemos de entender, porque en general todos hemos sentido estrés en algún momento de nuestra vida. Todos hemos sentido ansiedad. Tal vez depresión no en un grado tan fuerte, pero sí hemos llegado a sentirnos deprimidos por una o por otra situación. ¿Qué dice Itzi? ¿Qué es el estrés? Tus recursos, ¿no? El estrés. ¿Por qué? ¿Por qué te roba tus recursos? Porque inviertes tiempo, ¿no? Inviertes mucha energía en tu trabajo, en la escuela, ¿no? En ciertas actividades, y entonces tus recursos se te van yendo, ¿no? Entonces el estrés es estar bajo una carga de trabajo por mucho tiempo, bajo muchas horas, ¿no? Situaciones de tipo, entonces se va acabando tu energía, se va acabando tu energía. Imagínense a alguien que trabaja 12 horas diarias, ¿no? No, pues es la parte física, ¿no? O sea, la parte física, la energía física que se te va yendo, ¿no? Que se te va terminando, ¿no? Entonces, en la parte física, exactamente, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que cuidar, que no rebases los límites de tu cuerpo, las fuerzas de tu cuerpo, porque lo va a manifestar a través de este estrés, ¿no? La ansiedad es un paso ya un poco más fuerte, ¿no? Que el estrés. Y bueno, ¿qué nos dice? ¿Tienes ahí a la mano? ¿Qué es la ansiedad? ¿Como el miedo? Ajá, como el miedo o la culpa, ¿no? Ajá, entonces, fíjense, el estrés te roba, ¿no? O sea, te va robando, tal vez poquito a poco, ¿no? La ansiedad te lo desgarra, te lo arrebata, ¿no? O sea, la ansiedad te lo quita de un jalón, ¿no? Sí se acuerdan que yo les platiqué que hace varios años tuve unas crisis de ansiedad, ¿no? Fuertes, pero era algo incontrolable, o sea, no era algo nada más de, ay, me siento ansioso, no, o sea, eran realmente unas crisis que no podía yo controlar, o sea, que dominaban más allá de un control que yo pudiera tener, y era el hecho, si te acuerdan que les platicaba que sentía como una sensación que me recorría desde los pies hasta la cabeza, ¿no? Que llegaba como a la cabeza y ¡pum! Como si me explotara algo, ¿no? O sea, y comenzaba a invadirme, después de que subía a la cabeza, comenzaba a invadirme una sensación de mucha palpitación, ¿no? Se me alteraba, palpitación, las manos me empezaban a sudar, sentía que me faltaba el aire. Entonces era esta parte física, ¿no? Y de hecho, luego, cuando se pasaba esta parte, luego sentía en mi estómago, ¿no? Sentía como si algo me estuviera atacando, como si te sintieras mal, ¿no? En el estómago. Y de hecho, pues comienzas con esas crisis a bajar de peso, ¿no? Te comienzas a sentir mal, no duermes, a veces no duermes en las noches. Entonces te va desgarrando tus recursos, ¿no? Digo, eso ya es una cuestión incontrolable, pero a veces hay algunos que no llegamos a un grado de ansiedad tan fuerte, pero el miedo nos domina, ¿no? Dejamos que el miedo nos pueda dominar, miedo a ciertas situaciones, miedo al futuro, ¿no? Miedo a salir a la calle, miedo a diversas cuestiones. O por otro lado, la culpa, ¿no? Yo hice algo en mi vida y no puedo perdonarme, no siento el perdón de esta situación, y entonces la culpa constantemente me está persiguiendo en ello, ¿no? La depresión, ¿no? Por otro lado, ya es un paso todavía más fuerte, y es el resultado de alguien que ha estado bajo mucha presión por un tiempo largo, ¿no? Sí, todos son aspectos, en este caso mentales, o que se manifiestan que es un problema ahí, aunque, por ejemplo, cuando hablamos del estrés, es más físico, es por la cansancio físico, ¿no? Que se manifiesta en la parte del estrés, ¿no? Ahí en la semana número 6, en la plataforma, está un documento que se llama así, test de estrés. Entonces, para que por favor lo bajen y lo contesten, hagan ahí, contesten este test. Aquí vienen los resultados o la interpretación de los resultados. Vienen varios enunciados en el test, como por ejemplo, ¿se ha muerto algún amigo tuyo recientemente? Sí, pues lo marcas ahí, lo vas marcando, ¿no? ¿Te has divorciado recientemente? O cosas así. Entonces te lo va a marcar. Son cosas que no son tan comunes, pero que si te han pasado lo tienes que marcar. Y cada renglón marca una calificación.
Al final sumas todas las que marcaste, las sumas, y aquí está la forma de calificarlo. Si tú tienes en la suma abajo de 150 puntos, tienes 37% probabilidad de padecer depresión. 37%, que no es muy alto. Pero si pasas de 150 y estás entre 150 y 300, tienes 51% de probabilidad de sufrir depresión. Pero si estás arriba de 300, ¿no? Ya tienes el 80% de probabilidad de depresión, ¿no? Entonces, ya es una parte alta, ¿no? En ello, y pues ahí es donde tienes que cuidarte. ¿Han platicado con alguien que ha sufrido depresión? ¿Han estado con alguien que ha sufrido depresión en su vida? ¿Cómo se llama? Sufrido esta parte. Yo me acuerdo mucho de un exalumno de aquí del instituto, no sé si conocieron a Sebastián, de Venezuela. Él nos platicaba, ¿no? Sus episodios de depresión. Dice que él pasaba meses encerrado en su departamento, ¿no? O sea, meses, o sea, barbón, sin bañarse, ¿no? Todo el tiempo durmiendo, acostado, nada más de repente que la gente le llevaba algo para comer o así, pero era todo lo que hacía. Nada más así como subsistir, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué la gente cae en eso? ¿Por qué no puede salir de eso? O sea, esa es la cuestión, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes salir de esa situación? O sea, ¿qué es lo que te impide salir a esta cuestión? Entonces me acuerdo mucho, porque a nosotros se nos hace, pues, ay, pues me levanto, me baño y vámonos, ¿no? O sea, se nos hace una cuestión así como de, pues, no, yo puedo hacerlo, ¿no? Pero cuando tomamos la clase con Ignacio Bárcenas del diplomado de cuidado de la familia y en algún momento tomamos una clase acerca de la depresión, dice, debes tener cuidado, o sea, no debes de minimizar el problema que tiene esa persona con la depresión, porque tú no lo entiendes lo que está pasando, o sea, él tampoco entiende lo que está pasando, no sabe a veces por qué se siente mal, pero no lo minimices, porque entonces peor, o sea, lo pones más mal de lo que ya está, ¿no? A esa persona. Entonces, tienes que tratar de ayudarle, ¿no? Sin minimizar su problema o esta cuestión. Ajá, no exageres, pues ya párate o cosas así, o sea, no, más bien tienes que buscar esta ayuda, ¿no? O sea, tienes que poder ayudar. En cuanto al estrés, podemos ver que el estrés, hay estrés sano y que es saludable o estrés peligroso, ¿no? Son dos estrés, o sea que en un nivel el estrés es bueno. ¿Por qué? Porque igual que el miedo, ¿no? Igual que algunos otros detonantes en nuestro cuerpo, son alarmas que te dicen, cuidado, cuidado, bájale al ritmo, ¿no? O sea, bájale a este ritmo que estás llevando, ¿no? O sea, debes de tener cuidado. Entonces, ¿por qué es sano o saludable? Porque puede causar tensión que te fortalece, ¿no? O sea, cierta tensión que te preocupa, pero te da fortaleza para hacer cosas, ¿no? O sea, para salir de ciertas situaciones. Puede ayudarte a identificar controversia, cambios, peligros, ¿no? Sobre todo la parte de peligros en la salud y estas cuestiones. Entonces, ciertas jornadas de trabajo o ciertas prácticas de no dormir, ¿no? O sea, o dormir muy tarde, salud. Entonces, es esta parte del estrés, ¿no? Y puede motivarte a tomar decisiones y acciones útiles para tu vida. Por eso es un estrés sano. Pero ¿cuándo se vuelve peligroso el estrés, no? ¿En qué momento se vuelve peligroso? Cuando causa una mala administración de tus recursos, ¿no? Cuando le estás exagerando, ¿no? En la parte de tu vida y dices, no, no pasa nada, ¿no? O sea, puedes trabajar, ¿se acuerdan de esa película del ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, ¿no? Llegaba de un trabajo, nomás se cambiaba, comía algo y vámonos al otro trabajo, ¿no? Y así se la pasaba todo el tiempo en esa película, ¿no? ¿Cómo será una vida así, ¿no? O sea, tu tiempo, tu energía, ¿no? No dormir, ¿no? O sea, es algo grave, ¿no? Debes de cuidar esa parte. A mí hace varios años, uno de mis primeros trabajos, me tocó trabajar en un banco, pero yo tenía que entrar a las 4 de la mañana más o menos a trabajar en ese banco, porque yo hacía un proceso que se hacía a las 6, un intercambio de cheques que se hacía a las 6 de la mañana, entonces yo tenía que entrar. Entonces mi horario más o menos era 4 y media de la mañana, salía a las 6 después de que hacía ese proceso, regresaba a mi casa, desayunaba, me bañaba y regresaba a las 9, ¿no? Y de 9 a 2. Entonces ya tenías la tarde libre, pero me costaba un trabajo dormir en la tarde, o sea, recuperar un poco del sueño, y a mí siempre me ha costado trabajo dormirme temprano, ¿no? Entonces vas acumulando cansancio, vas acumulando esta pérdida de recursos, y cuando te das cuenta, pues a mí me pasó que caí en un problema de, ¿cómo se llama? Esta parte del vértigo, ¿no? O sea, llegué a un grado de vértigo. No sé, pues los doctores decían que a lo mejor podía ser por esto, ¿no? Por el estrés, por cuestiones así, pero llegué a caer en esta parte del vértigo, de una crisis de vértigo, de todo te da vueltas, ¿no? Entonces te sientes mareado, no puedes hacer nada, en esto. Entonces puede ser a causa del estrés, ¿no? Si lo combinas todo esto con mala alimentación, con poco descanso, con cuestiones de este tipo, se puede convertir en algo grave, ¿no? O sea, tu cuerpo tiene un límite. También es peligroso cuando causa el mal uso de las emociones, ¿no?
la ira, el enojo, ¿no? El subjetivismo, lo que hemos hablado, lo que hemos visto. Entonces, imagínate, si aparte del cansancio, de todo esto, le sumas que eres enojón, ¿no? Que te andas metiendo en broncas por todos lados, que pierdes el control rápidamente con la ira, o que te la guardas, ¿no? Aparte es porque vimos esto de la ira, ¿no? O me la guardo o la exploto, ¿no? Entonces, ¿cómo manejo esto? Puede contribuir al estrés, ¿no? O sea, tanto que me la guarde o que explote puede contribuir al estrés. También, ese es peligroso cuando causa mal uso del miedo, ciertos miedos inútiles que andamos cargando en la vida, ¿no? Ciertas situaciones a esto. En esto les platico del avión, que todavía me da miedo, menos miedo que la primera vez, ¿no? Pero me acuerdo que la primera vez ya sabía yo que iba a subirme al avión como unos 2 meses antes, yo creo más o menos, ya sabía que iba a hacer un viaje, ¿no? Y de verdad, iba yo en la calle caminando y veía un avión pasar y era un miedo, pero así de plano, ¿no? Un miedo, decir, no puede ser, voy a andar ahí arriba y decir, no, o sea, dije, sí, exacto, si se cae el avión y, o sea, un montón de cuestiones, ¿no? Que vas pensando, ¿no? Y ya me estaba yo, ya tenía mucha aprehensión de viajar en el avión, ¿no? Yo siempre he tenido miedo a las alturas, entonces yo creo que es por esa parte del avión. Entonces yo ya me subo a los aviones, así me sigo subiendo a los aviones y todo, pero sí es un temor, ¿no? O sea, sí es un temor. Lo que he aprendido es ya no preocuparme antes de, ¿no? O sea, digo, pues ya estoy ahora sí en el avión, pues ya tal vez me preocupo, me siento nervioso, ¿no? Pero una semana, 2 semanas, un mes antes, cero, ¿no? No, esa parte no, porque simplemente está generando en ti presión, está generando en ti aprensión y te está robando tus recursos, ¿no? O sea, te está robando esa parte de los recursos que no tiene caso, ¿no? No sé, un examen, ¿no? Simplemente presentar un examen recepcional o cuestiones así, ¿no? O sea, el miedo, ¿no? Que te da estar enfrente y lo que va a pasar y lo que va a suceder. Entonces, te roba recursos, ¿no? Te está robando. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué situaciones le tenemos miedo? ¿Qué cosas vamos a enfrentar? No sé, quedarme sin trabajo, ¿no? O qué voy a hacer cuando ya no tenga beca, por ejemplo, ¿no? No sé, o sea, si lo han pensado, ¿no? En algún momento. Pero pues, son cuestiones, ¿no? Son cuestiones que pensamos en ello, ¿no? También es peligroso cuando se daña la formación de las relaciones, cuando tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, ¿no? Con mi papá, mi mamá, o sea, dependiendo de esta parte, igual, o sea, contribuye, ¿no? Contribuye a esta situación. Es peligroso también cuando debilita tu propio valor y tu propósito, ¿no? Cuando no tienes autoestima, cuando fallas en esa parte de darte valor, de quererte, de procurarte, de amarte, ¿no? De buscar tu propósito en la vida, de hacer lo que quieres, de ser feliz con lo que haces, porque a veces estás haciendo algo pues, que no te gusta, pero que no te queda de otra porque pues, es lo que te permite ganarte la vida, ¿no? Entonces, pero no estás cumpliendo tu propósito, entonces eso no te hace feliz, ¿no? Es un hecho, entonces se vuelve peligroso. Se va sumando el estrés, ¿no? ¿Cómo se manifestará el estrés? Bueno, acá dice cómo debemos manejar el estrés, pero ¿cómo se manifestará? ¿Cómo han oído que se manifiesta el estrés? Dolor de cabeza, pesadez en los hombros, en esa parte acá del cuello, ¿no? De hecho, de hecho, cuando te dan un masaje, se siente como un nudo, ¿no? O sea, toda la tensión ahí acumulada, ¿no? Entonces, ciertas cuestiones ahí que el cuerpo está diciendo, se está quejando, ¿no? O sea, bájale a esta parte, ¿no? Bájale a este ritmo. ¿Qué pasa con un coche cuando lo excedemos de velocidad? ¿Cómo manifestará que ya no puede trabajar a ese ritmo? ¿Mande? Puede ser que el motor suene, la temperatura está subiendo, ¿no? Está subiendo y puede llegar un momento en que va a explotar, ¿no? O sea, va a explotar. Por eso te marca ahí las revoluciones y debes de cuidar esta parte. Entonces, bueno, pensando en esto, ¿cómo debemos manejar el estrés? Si estás perdiendo tus recursos, desde dinero, tiempo, relaciones, quizás estás bajo estrés. O sea, que estás perdiendo todo esto, a lo mejor estás bajo estrés y tal vez no lo estás manejando de una forma eficaz. Entonces, primero, ¿qué es lo que hay que hacer para manejar el estrés? Identifica cuál es la fuente del estrés para que puedas trabajar con él. O sea, no tiene caso ir al doctor, al psicólogo, para que te dé un medicamento y te ayude a estar tranquilo. ¿De qué serviría eso? Momentáneo, ¿no? Sería algo momentáneo. Pero realmente, si tú no vas a la raíz del problema, no tiene sentido porque eso va a volver a regresar, ¿no? Cuando yo estaba con el doctor, cuando tuve los problemas de ansiedad, el doctor me decía, o sea, será escarbarle un poquito, ¿no? O sea, escarbarle, aunque no tenía mucho tiempo, pero me decía, pues a ver qué ha pasado en tu vida, un poco del contexto, ¿no? O sea, ¿qué te está provocando esto? Y sobre todo él me decía, cada que te den las crisis de ansiedad, decía, identifica qué hay a tu alrededor, qué está pasando ahí, o sea, qué lo detona, me decía, ¿no? Yo decía, pues no encuentro nada, o sea, yo no encontraba yo nada, ¿no? Decía, pues qué, o sea, un día me dio manejando, dije, pues no, o sea, siempre he manejado, ¿no?
Otro día me dio jugando videojuegos, ¿no? Por ejemplo, estaba jugando un videojuego, me dio ahí la crisis de ansiedad. Entonces le decía, pues, ¿qué puede haber ahí? O sea, que detone la ansiedad, ¿no? O sea, pero la idea es esta, ir a la raíz del problema, o sea, busca, ¿no? ¿Cuál es la fuente para que puedas? Sí, 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 comencé a sentir la sensación que les platico y dije, ¿qué hule, ahora qué? Estaba yo bien entrado jugando videojuegos. Sí, 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 como que de la nada te aparecía, ¿no? Una vez manejando, ajá, una vez manejando dije, ¿ahora qué? ¿No? O sea, sí, ¿qué está pasando así? Si pierdes el control, o sea, pierdes el control, ¿no? Entonces, ya una vez que más o menos identificas la fuente, puede ser el trabajo, puede ser, ¿no? La presión, pueden ser preocupaciones, puede ser una enfermedad, no sé, algo ahí tiene que ser, descarta, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Sobrecargar el estómago, ¿cómo le llamamos? Colitis, la colitis nerviosa y todo esto, ¿no? Segundo paso, descarta, quita el estrés, o sea, quita el estrés que está de más, ¿no? O sea, el miedo inútil, la ira, la culpa, horarios ridículos, compromisos que no puedes cumplir, ¿no? O sea, quita esta parte, quita esa situación, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba del avión. ¿Para qué me estoy preocupando un mes antes, no? O sea, ¿para qué me estoy de aprensivo un mes antes con el avión? O sea, entonces yo aprendí a eso, ¿no? Desde ese día aprendí esto. No tengo por qué estarme preocupando por algo que ni siquiera está pasando ahorita. Va a pasar en un tiempo. Ahorita no sucede nada, ¿no? Entonces, no te preocupes ahorita por esto. O sea, ¿para qué te estás robando tú mismo tus propios recursos ahí manejándote mal esta parte, ¿no? Entonces, quita esto, ¿no? El miedo inútil, la ira, o sea, sácala de alguna forma, como vimos, ya vimos los pasos para sacar la ira, no te la comas, no te la quedes, o no la descargues en la gente, ¿no? Tampoco. Entonces, la culpa, ¿no? Vamos a hablar ahorita un poco acerca de la culpa, pero ¿qué cosas venimos cargando, ¿no? ¿Qué cosas venimos trayendo? El fin de semana estuve en retiro de Crisol y bien, estuvo excelente, ¿no? Estuvo, así que Dios sorprende cada vez más, ¿no? Con todas las cosas que de repente tú dices, pues, ¿qué puede sorprenderme? Pues, todavía muchas cosas, pero realmente, híjole, es increíble porque es compartir con los hombres la culpa que vienen cargando, ¿no? Esta parte fue sexual, ¿no? O sea, fue enfocado totalmente en lo sexual y toda la culpa que vienes cargando, ¿no? Todavía, o sea, cosas pues, que todavía sigues haciendo, ¿no? Algunos, ¿no? Otros que ya lo dejan de hacer, pero que siguen todavía arrastrando, ¿no? Mucha cuestión ahí. Horarios ridículos, ¿no? Esto de cumplir con ciertos horarios y cuestiones así, compromisos, ¿no? Que no puedes cumplir. Entonces, si puedes dejar algunas de estas cosas, descártalas, ¿no? O sea, va a contribuir a que sientas menos estrés. Desarrolla, ¿no? Desarrolla compromisos que quieres hacer en nombre de Cristo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? O sea, realmente, ¿a qué cosas me puedo comprometer, ¿no? Después de haber desechado lo que es inútil, desarrolla lo bueno, lo positivo en tu vida, ¿no? Desarrollemos esta parte. Vamos a Colosenses 3:17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Estoy en la NTV. 3:17 dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que abarque tu vida, ¿no? O sea, ponlo en manos de Dios, ¿no? Todas las circunstancias, todas las cosas, ponlo en mano de Él. O sea, todos los compromisos que quieres hacer, hazlos en nombre del Señor, ¿no? O sea, tu trabajo, tu escuela, tu familia, ¿no? Todo lo que quieras hacer, hazlo en nombre del Señor. Entonces, desarrolla esto, pídele ayuda, ¿no? O sea, obviamente pídele ayuda para que puedas manejar esta parte, ¿no? Acepta también, ¿no? Cuarto paso, acepta cosas que ni puedes descartar ni puedes desarrollar, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, en el trabajo. Digo, será también ya una decisión personal el hecho de que tengas un trabajo sumamente tensionante, ¿no? Que tú quieras seguir ahí, o sea, tal vez, no sé, por algún momento digas, no, pues no puedo salir ahorita porque no tengo otra cosa, pero busca, ¿no? Comienza a buscar otro trabajo, o sea, tal vez te pagan muy bien, ¿no? Puede ser que te paguen muy bien, pero ¿qué es más importante? ¿Tu salud o el dinero? O sea, ¿qué es más importante, durar más años en la vida o 5 o 6, nada más ahí con una presión impresionante? Entonces, cuida esta parte, ¿no? Cuida esto. Digo, por algún momento no podemos dejar ciertas cosas laborales, ¿no? Pero pues, búscalo, hazte un plan, ¿no? De decir, en un año voy a buscar otra cosa, voy a poner mi propio negocio, no sé, ¿no? Ciertas cuestiones aquí. Algunas cosas que tal vez no puedas desarrollar, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que aceptar. Entonces, un ejemplo, como las personas no podemos cambiar a otras personas a veces, pues bueno, tenemos que tratar de entenderlos, ¿no? O sea, no debemos de afanarnos en el cambio de la persona, pero podemos sí crear un ambiente mejor, ¿no? Donde podamos llevarnos, donde podamos adecuarnos, en esto pues tal vez pudiera ser, ¿no? Un ejemplo también pues, son las enfermedades. ¿Qué pasa si de la noche a la mañana te dicen, pues tienes cáncer, ¿no? Tienes cáncer, ¿qué haces?
mueres, te deprimes, te dejas morir o luchas, ¿no? O puedes cambiar algo, pues tal vez específicamente tú no, pero pues métete en un tratamiento, haz algo, ¿no? O sea, no es así ya la muerte declarada, ¿no? El cáncer, o sea, hay a veces opciones, ¿no? Hay a veces ciertas opciones. Entonces pensamos que nos dicen una noticia así, dices, no, pues me voy a morir. Sí, sí, te vas a morir algún día, de todos modos, ¿no? O sea, todos nos vamos a morir, entonces, pues, o sea, no te afanes, no te preocupes, porque, por ejemplo, esta parte del cáncer funciona mucho a través de las defensas que tiene la gente, ¿no? Como ciertas, no recuerdo el nombre que tiene, pero cuando la gente tiene altas, como sus defensas, no sé, ajá, su estado de ánimo, es mucho más fácil vencer la enfermedad. Cuando la gente se deprime, se deja, ya, o sea, se acabó prácticamente, se pierde la batalla con la enfermedad. Entonces, ese es muy importante, la actitud, ¿no? O sea, la parte mental es sumamente importante. Entonces, no puedes manejar el estrés si no tienes recursos fuertes, ¿no? Un ejemplo, Cristo dentro de tu corazón y la flexibilidad interna. O sea, ese es el recurso más fuerte, ¿no? O sea, Cristo, Dios en nuestras vidas, ¿no? Ayudándonos, fortaleciéndonos en todas las cosas. Hablando un poco del miedo, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado un poco del miedo, esta parte en las primeras clases, y vimos esta parte de la victoria sobre el miedo? Miedo que es benéfico y miedo que no lo es, porque el miedo, por alguna parte, Dios nos lo regaló para sentir una alarma y alejarnos de ciertos lugares, de ciertas situaciones. Pero cuando el miedo nos sobredomina, entonces tenemos un problema, ¿no? Y a veces somos esclavos del temor, del miedo. Entonces, habíamos visto, si se acuerdan, cuál era la base de la victoria, descubrir la verdad. O sea, quién soy en Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho para mí? La motivación de la victoria, el amor, ¿no? Poder amarme y amar a los demás. Esta es la motivación que tengo para la victoria. El recurso de la victoria, la fe, ¿no? O sea, la fe que todo lo vence, ¿no? La fe que a todo me lleva. Si recuerdan, cuando Jesús interactuaba con la gente, con los enfermos principalmente, siempre les decía, tu fe te ha sanado, ¿no? O sea, siempre era la frase que les decía, tu fe te ha sanado. Y por último, la estrategia de la victoria, la acción. O sea, moverme a hacer algo, no paralizarme con el miedo, porque eso me paraliza. Entonces, no sirve para nada menospreciarte, ¿no? Percibirte como débil, aceptar rechazo, no cumplir con ciertas expectativas. O sea, hay cosas, como ya dijimos, que puedes cambiar y otras que no puedes cambiar. Entonces, trabaja con lo que en realidad sí puedes cambiar. El único miedo que no es aprendido es a lo desconocido y al fracaso, ¿no? Eso no es aprendido. Pero bueno, son situaciones que tenemos que manejar. La culpa, entramos ahí rápidamente a la culpa. ¿Qué es la culpa? La violación de los principios de un criterio aceptado o conducta o de creencia, ¿no? Por ejemplo, en nosotros, en la iglesia, ¿no? ¿Qué sería la culpa? ¿Cómo la podríamos representar? Como la violación de ciertos principios. ¿De quién? De Dios, ¿no? O sea, ciertos preceptos que Dios nos ha dado, que hemos violado, que hemos faltado, que hemos dejado de lado, ¿no? Ciertos principios. Entonces me siento mal, ¿no? Me siento mal por esto, siento una carga, siento un peso por ello, ¿no? Entonces la culpa es real, ¿no? O sea, a veces nos sentimos culpables porque en realidad somos culpables, ¿no? O sea, pequé, fallé, y pues ni modo, ¿no? O sea, esa parte es real, no puedo esconderme, ¿no? No puedo intentar, bueno, puedo intentar esconderme, aunque realmente ahí va a estar, ¿no? ¿Qué sucedió con Adán y Eva cuando pecan? En el principio, ahí en el Edén, se escondieron, ¿verdad? Se escondieron, pero ¿cómo mostraron su culpabilidad? ¿Cómo mostraron que se sentían culpables? Puede ser una parte ahí que se vieron desnudos y me cubro, pero cuando Dios le habla a Adán, le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Le pregunta, ¿no? Y dice, tuve miedo y me escondí. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que o sea, ¿por qué sintió miedo? Porque hizo algo incorrecto, se sintió culpable, y se escondió. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces así funciona con nosotros, y en realidad somos culpables, en realidad pecamos, en realidad fallamos, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la culpa? Cuando Dios te perdona, por ejemplo, ¿qué pasa con Adán y con Eva, precisamente con ellos? Cuando salieron del huerto, antes de que salieran del huerto, ¿qué es lo que hace Dios con ellos? Los viste, ¿verdad? Mata animales, dice ahí que Dios mismo mata animales y les da la piel para que puedan cubrirse. O sea, alguien que no te quisiera, alguien que te estuviera culpabilizando, no te haría nada de eso, ¿no? O sea, para nada. Y todavía habló con ellos, ¿no? O sea, habla con ellos, sí les da ciertas situaciones de, pues, vas a cargar con esta situación, ¿no? O sea, tú lo que hiciste así. Pero en general, o sea, Dios perdonó a Adán y a Eva por eso, por la desobediencia. Sí, ¿no? Yo creo que Dios, o sea, no quiere que nos sintamos culpables más allá después de su perdón, ¿no? O sea, no somos
No quiere que seamos envases que andemos cargando culpa para todos lados, ¿no? O sea, que para todos los lugares donde voy, en mi casa, en mi trabajo, ande llevando la culpa. Entonces, que no te sientas culpable ni un minuto después de que Dios te ha perdonado. O sea, es algo que Él quiere. Entonces, Él quiere que la culpa trabaje hacia el arrepentimiento, ¿no? O sea, si yo me arrepiento de ello, entonces, bueno, tengo la opción de poder estar en paz con Dios, ¿no? Dios quiere que nos libremos de la culpa. Vamos a leer segunda carta a los Corintios 7:10. Segunda carta a los Corintios 7:10. Dice en la NTV, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual y hasta física a veces, ¿no? Porque una persona que anda cargando esto, puede llegar un momento en que diga, pues ya no vale la pena la vida, soy la peor persona del mundo, pues ¿para qué quiero vivir? Mejor me voy de aquí, ¿no? Y se aleja, ¿no? Y se suicida. Entonces, pero vemos que la tristeza, que es según Dios, o sea, que Dios quiere que sientas para que haya arrepentimiento, te lleva a la salvación, te lleva a un cambio, ¿no? Entonces, Dios no quiere que andemos toda la vida cargando cosas que Él ya nos perdonó. No sé, el pecado que cometí a los 10 años, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor fue muy grave, a lo mejor sí fue muy fuerte, pero pues Dios ya te lo perdonó, ¿para qué lo estás recordando? ¿Para qué lo estás cargando todavía? Entonces, no fuimos hechos por Dios para ser envases de culpa, debemos arrepentirnos para ser curados, ¿no? Esto es real. Juan 8:36, por favor. Evangelio, del Evangelio, Juan 8:36. 8:36 dice así, que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres, ¿no? Dios nos puede hacer libres. Cristo nos hace libres a través de su obra, a través de su misión que vino a cumplir, viene y nos hace libres. Entonces, las buenas nuevas pueden ayudarnos para ser libres de la culpa. O sea, sí, en realidad somos culpables, sí, ¿no? Totalmente, pero Dios quiere perdonarnos, quiere liberarnos de esa culpa, ¿no? Prolongar la culpa es peligroso, ¿no? Rechazamos la bendición de esta disponibilidad, de este perdón, ¿no? De esta ayuda. Escogemos más el mal que el bien. Quiero sufrir, me gusta sufrir, o no sé, pareciera, ¿no? Que me gusta sufrir. Entonces, vivir con la culpa es caer en pecado otra vez, es no perdonarte cuando Dios ya te perdonó. No nos gusta el pecado, pero todavía estamos amarrados, enlazados a ese pecado, ¿no? A través de la culpa. Entonces, arrepiéntete totalmente, que el arrepentimiento, como leímos aquí en la segunda carta a los Corintios, te lleve, ¿no? A la salvación, totalmente, y te puedas sentir libre, ¿no? Totalmente libre. Tener sensaciones de la culpabilidad no significa, ¿no? Siempre que eres culpable ante Dios, ¿no? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos con la parte de la vergüenza también, ¿no? Entre la culpa y la vergüenza que sentimos con ello. Entonces, yo puedo tener sensaciones de culpabilidad, no significa que en realidad soy culpable. Entonces, necesito conocer su palabra para darme cuenta que en realidad soy culpable. Por ejemplo, llegar tarde el domingo al servicio. ¿Qué es? ¿Culpa? Vergüenza. Vergüenza, pues, no llego temprano, ¿no? No orar. Un día, por ejemplo. Pues, sí, no, ayer no oré. ¿Culpa o vergüenza? Bueno, ahorita vemos la vergüenza, pero culpa, ¿no? Bueno, necesitamos conocer su palabra, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo de la oración. Por ejemplo, muchas veces hacemos a los niños culpables porque no cumplen con nuestras expectativas, por lo que yo creo que deben hacer, y los hacemos sentir culpables, ¿no? ¿Por qué no sacaste 10? O sea, yo te doy todo, ¿no? Yo te doy todo, alimento, la casa, diversión, todo lo que tú quieres te doy. ¿Por qué no sacas 10? Esa es mi expectativa. La expectativa del niño es, no puedo. O sea, le echo ganas, me esfuerzo, pero no puedo. Y entonces está la culpa. Mi papá quiere que saque 10 y el remordimiento y todo esto ahí funcionando dentro de él, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar entre la verdadera culpa y la sensación solo de una culpa. Entonces, no impongamos leyes que no son las de Dios. Y yo me refiero a esta parte. Digo, ¿es bueno llegar temprano al servicio? Sí, es muy bueno. Pero si no llegas temprano, ¿qué? ¿Estás pecando? Pregunta, ¿estamos pecando por no llegar temprano? ¿Hay una parte en la Biblia donde dice que si no llegas temprano al servicio es pecado? No, ¿no? O sea, digo, es algo que sí debes trabajar, es algo que sí debes mejorar, ¿no? Que sí debes cuidar, pero pues, no tengo por qué estarme sintiendo culpable toda la semana, ¿no? De no llegué temprano al servicio, ¿no? Y ahí está Uva ahí en su sillón, casi llorando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos que cuidar esto, ¿no? La culpa es una virtud solamente si nos guía al arrepentimiento. Y esto puede restaurar nuestra relación con Dios. De otra manera, es peligrosa y es pecado. O
sea, porque estamos ahí metidos con esta bola de sentimientos ahí en esto. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la diferencia entre vergüenza y culpa, pero, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Vamos a hacer una pausa. Ah, por ahí estaba Iris, se conectó Iris, está ahí conectada con nosotros. Déjenme ponerle... Hola, profe. Regresamos. ¿Cuál es la diferencia entre, ya vimos la culpa, algo que andamos cargando, algo que nos hace sentir mal, y la vergüenza? ¿Cuál es la diferencia entre culpa y vergüenza? Culpa es violación de principios establecidos, ¿no? Y que nosotros estamos bajo esos principios, ¿no? En este caso con Dios. Vergüenza. Cuando no quieres que se enteren. Ok. Que en otras palabras sería el resultado de no vivir en concordancia con el deber, ¿no? En la vida. No estoy siendo congruente, ¿no? Con cosas que digo y entonces me avergüenzo, ¿no? Por ello. Pues con nuestra idea de ser perfecto, con nuestro ideal o con nuestro modelo, no sé, ¿no? Alguna cuestión de este tipo. Entonces, cuando no cumplo con ello, cuando no vivo en concordancia con ello, siento vergüenza, ¿no? Siento vergüenza en esta parte. Pero en realidad el ser perfecto no existe, ¿no? Es una invención de muchos de nosotros. A veces ciertos modelos, ciertas cosas que nos hemos autoimpuesto de hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En general somos el total de lo que Dios ha creado, ¿no? O sea, somos la suma de lo que Dios permitió en nuestra vida, ¿no? Él nos da una conciencia, ¿no? Como esta parte de una conciencia para darnos cuenta de lo bueno y de lo malo, ¿no? De lo bueno y de su voluntad, ¿no? De aspectos que Él quiere que podamos lograr. Entonces, ¿qué pasa con nuestra conciencia? ¿Cómo funciona cuando no estamos haciendo lo correcto? Pues nos culpa, ¿no? O sea, nuestra conciencia nos culpa cuando estamos en pecado y en contra de Dios. Pero si no es así, pues entonces no tendríamos por qué sentir esta parte, ¿no? Sentir esta vergüenza. Y aquí está el ejemplo que decíamos acerca de la oración, ¿no? Esta parte de, sabemos que debemos orar siempre, ¿no? O sea, es algo que Dios nos dice, oren, hagan esto, ¿no? Y todo otro. Pero si no lo hacemos, cometemos pecado. O sea, si no oro, estoy pecando. ¿Qué piensan ustedes? No orar, te sientes avergonzado, ¿no? O sea, si te sientes avergonzado, pero no culpable, ¿no? O sea, avergonzado porque dices, sí, tengo que orar, sí, tal vez mi compromiso es orar todos los días a tal hora, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo sea su dinámica de oración de cada uno de ustedes, a qué hora ora o a qué hora intenta esta parte, ¿no? Pero igual, si se te pasó, por ejemplo, pues sí te sientes avergonzado. A mí me ha pasado que de repente estoy en la noche orando y ya cuando veo, ya es el otro día, ya desperté, ¿no? Y dije, ching, ya estaba yo orando y me quedé dormido, ¿no? O sea, me quedé dormido, ¿no? Y entonces te sientes avergonzado, ¿no? Pero es un pecado, o sea, en realidad es un pecado, o sea, que nos tiene que llevar a la culpabilidad y al arrepentimiento y a toda esta parte. Pues no, o sea, no hay nada en la Biblia que diga esto, ¿no? De que tenemos que llegar temprano al servicio, o que tengo que orar todos los días. O sea, no, en general no. Sabemos que es algo deseable, necesario, ¿no? En esta parte, pero no tengo que culpabilizarme o en esto por algo que no lo es, ¿no? Entonces, el ejemplo de la oración nos viene muy bien, ¿no? Pues si imponemos sobre nosotros expectativas, ¿no? Sin criterio, siempre vamos a sentirnos avergonzados. Yo estoy iniciando, el martes inicié una dinámica de oración. Como los martes y los viernes entro a las 7 de la mañana a trabajar, estoy tratando de levantarme a las 5:15 para poder orar 25, 30 minutos antes de tener que bañarme, de desayuno y todo esto, ¿no? Más o menos, antes de irme. Entonces estoy tratando de esta dinámica. El martes fue como mi primer día, pero me costó muchísimo trabajo, ¿no? O sea, me costó mucho trabajo levantarme. O sea, sí estuve orando, pero ahí en mi cama, ¿no? En mi cama, como que de repente me dormía un poquito y retomaba, ¿no? Entonces estoy empezando con esto. Estoy empezando, mañana es mi segundo día, ¿no? Es la segunda parte. Pero bueno, no impongas sobre ti cosas que sin un criterio. ¿Qué pasaría si yo dijera diario, si no lo he hecho, tal vez durante mucho tiempo, y yo diario me voy a levantar a las 5 horas? Pues es una cuestión que te estás imponiendo algo que
no es que no sea bueno o malo, sino que no vas a poder hacerlo y te vas a sentir avergonzado después por esta situación, ¿no? Dice Miguel Ángel Bounarote, Señor, te doy gracias porque me permite soñar mucho más de lo que puedo hacer, ¿no? O sea, en general, nuestros sueños nos pueden llevar a muchos lados, ¿no? A muchas cuestiones. Entonces, tenemos que cuidar esta parte. Tenemos que arrepentirnos de la culpabilidad verdadera, pero la vergüenza no es algo que debe motivarnos a ser más fuertes y nada más, ¿no? O sea, a luchar, a tener una motivación. Y aquí, bueno, ahí hablando un poquito acerca de los obstáculos para el perdón también, ¿no? Esto que ya habíamos visto un poco acerca de, pues también nos puede llevar a la ansiedad, ¿no? A ciertas cuestiones de la ansiedad con obstáculos acerca del perdón. Y ahí la tarea o trabajo que tenemos es, tenemos que enseñar a las personas en la iglesia cómo entender todo lo que Dios quiere, cómo tenemos sus enseñanzas, el perdón, la misericordia y el valor de las personas. Es algo fundamental. Cuando llegamos a esta parte de perdonar, ¿se acuerdan que decíamos, si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar a ti? Es una condición, ¿no? Es una condición de vida. Entonces, enseña a las personas cómo crecer en Dios, ¿no? Oración, estudio, perdón, disciplina, felicidad, ¿no? Cómo sentirse importantes y útiles. Esto es fundamental. Y luego, por último, la depresión. La depresión emocional. Se le ha llamado la enfermedad de la década, ¿no? Junto con el estrés y con cuestiones de este tipo, porque es algo que no se conoce mucho y que se está tratando de atender, ¿no? O sea, ¿cuáles son las causas? No se entienden mucho, ¿no? Algunos datos que tenemos acá, 1 de cada 8 personas en la iglesia va a necesitar tratamiento o consejo durante su vida. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a atender? ¿Quién le va a ayudar a esa persona? ¿Eh? Los ancianos. ¿Y si no hay ancianos? Como pasó aquí por chorro de años. Claro, pues es lo mismo. Si no hay pastor, si no hay anciano, pues hay que ayudar, ¿no? O sea, o lo que sucede, ¿no? Pues yo no soy el pastor, pues yo no ayudo, ¿no? Entonces, es una necesidad, ¿no? Es una necesidad. Tenemos que buscar la ayuda a la gente en esto, ¿no? De cada... Claro, sí, sale peor, ¿no? Sale peor. Exactamente. Así es. Puede ser también, o sea, dices, voy con quien me va a decir lo que yo quiero, la razón, ¿no? En mi vida. De cada 4 a 8 millones de personas tienen disfunciones en sus vidas, son deprimidas clínicamente. Ese es el peor de los 6 niveles de depresión, ¿no? Cuando yo tomé un diplomado en desarrollo humano, nos hablaban como de ciertas etapas, ¿no? En la vida de las personas, donde dice, llega una etapa, no me acuerdo cómo le llamaban a esa etapa, donde dice, ya, la persona ya es muy difícil de salir, o sea, ya no va a salir. O sea, la persona ya ni quiere, ni puede, ni sabe cómo salir de ahí. O sea, ya realmente ahí es difícil sacar a las personas, ¿no? De ese lugar, de esa situación, y pues ya prácticamente se le diagnostica pues, que la persona va a morir pronto, o sea, no sé, por enfermedad, por suicidio, por muchas cuestiones, ¿no? O sea, hay que ayudarles, ¿no? En esta parte. Pero sí, hay los grados fuertes de depresión, ¿no? El 80% de las personas sufren depresión durante cualquier día. O sea, por algo, o sea, ves algo en la calle, tienes un problema con tu jefe o con tus hijos y te puedes deprimir, ¿no? O sea, es algo normal, ¿no? Entonces, nadie está protegido de la depresión en general, no tenemos un escudo, una barrera que impidamos que llegue la depresión a nuestras vidas, ¿no? Algunos somos más susceptibles que otros a la depresión. Entonces, si tú has identificado esto, sobre todo, por ejemplo, con los resultados del test, debes de trabajar con ello, ¿no? Debes de cuidar esta parte de la columna B, tendencia a la depresión. Entonces, tienes que trabajar en ello, busca la raíz del problema, ¿no? Entonces, algunos son más susceptibles, ¿no? Antes los hombres jubilados eran atacados, pero ahora son mujeres entre 25 y 35 años, jóvenes, ¿no? ¿Por qué los jubilados se deprimían? O se deprimen. Dices, porque he estado en una dinámica, ¿no? Durante 30 años en mi vida, ¿no? He estado trabajando durante 30 años en mi vida y de repente me la quitan, me cambian esa dinámica y de repente ya no tengo la presión y de repente ya no tengo que hacer esto y ir a un horario y todo esto. Y cuando yo tendría que sentirme tranquilo, no, pues como ya no tengo nada que hacer, ahora me deprimo, ¿no? Ahora tiendo a deprimirme y de hecho muchas personas así jubilados tienden a morir pronto, ¿no? Cuando entran en esa situación, tienden a morir pronto porque ya no se sienten útiles, porque ya no pueden hacer cosas. Entonces tienen que buscar qué hacer, tienen que ocuparse, de lo contrario caen en esto. Sí. Sí, sí, sí. Pues es tristeza de inicio que te lleva a la depresión, ¿no? O sea, te lleva a un estado, ¿no? De depresión donde ya no quieres hacer nada, ¿no? No quieres, no te interesa nada, se convierte en depresión. Exactamente, cuando ya te dejas, o sea, te estás dejando morir, ¿no? O sea, te estás dejando en esta parte. Yo me acuerdo cuando
falleció la niña que teníamos, pues sí llega un momento así que la tristeza te invade tan fuerte, pero llegó un momento en que yo ya me estaba sintiendo tan mal que dije, no, tengo que salir de aquí. O sea, sí llegó un momento en que pude reaccionar, tengo que levantarme, o sea, porque ya me estaba sintiendo mal hasta físicamente. O sea, sí es muy triste, o sea, es muy, muy triste perder un hijo, pero sí tú puedes, tú tienes la decisión, ¿no? Todavía en un punto, o sea, donde, pero tal vez rebasa ciertos puntos, zonas donde ya no puedes salir de ahí, ya no encuentras cómo salir de ahí, es como perderte en un lugar, ¿no? Como en un bosque, no sé, y ya no poder salir de ahí, ya no encontrar la salida a un laberinto y es duro, es difícil, ¿no? En esta parte. Pregunta, ¿por qué está atacando a los jóvenes? ¿Por qué ahora ataca ya no solo a los jubilados, a las personas de mayor edad? ¿Por qué también ahora vemos jóvenes deprimidos? Me acuerdo de una chica de acá del grupo que le veías la cara y dices, no manches, esta chica tiene algo, ¿no? ¿Te acuerdas de Cecil en algún tiempo, en algún momento? O sea, esta muchacha, ¿qué onda? ¿Qué le pasa, no? ¿No? Está, o sea, su cara toda triste, o sea, tiene algo, ¿no? O sea, preocupaba, de verdad, o sea, preocupaba. ¿Por qué le pasa a los jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué si son jóvenes, alegres, fuertes, vulnerables? Una presión social. Yo lo que veo es que el hecho de que ahora existan la comunicación sea más fácil ha hecho que también nosotros como seres humanos competitivos que somos, comparemos. Y lamentablemente, en lugar de darnos cuenta de que esto ha existido toda la vida, o sea, cuando en la época de mis papás, también había jóvenes que heredaban fortunas, también había jóvenes hijos de dueños de empresas, pero como no existen las redes sociales, tú no sabías que ellos, No había tanta comunicación. ¿O cómo la vivían? Tú no lo sabías. Hoy en día, pues, te metes a YouTube y ves a estos jóvenes de 30 años con casas multimillonarias, sus cocheras llenas de autos, y comparas tu vida con ellos. Yo ni siquiera terminamos. Te empieza a Y deprimir, entonces te empiezas a poner un minimizar. nivel de estrés, o ves que tus papás están divorciados, entras a las redes sociales. Este medio en donde estamos de información tan grande, que mucha información no es real, Claro. es falsa, nos está haciendo caer como en esa presión que la que tú deberías de estar en esa zona, eso hace para alcanzar eso. Sí, yo creo que sí, ¿no? Dice el manual que es un mundo mucho más complicado para los jóvenes, derivado de tanta tecnología, de tanta comunicación, de tantas situaciones que hemos alcanzado, ¿no? Entonces, esto nos estresa, ¿no? Esto nos estresa alcanzar ciertas cosas. Sí, Fabián. Creo que no escuché lo que dijo el hermano Uva porque batalló para escuchar, pero el asunto es, creo que ahora hay un sinnúmero de actividades que pueden desarrollar. Creo que se extravían en esa gran variedad y no saben escoger, y a veces entonces al no saber escoger no tienen propósitos. Sí. No se enfocan en algo que pueda llenarlos y que pueda hacerlos sentir plenos. Ahora hay tanto, a todo le tiran, en nada le pegan, disculpando la expresión, pero creo que es algo parecido a eso. Es como el caso de los jubilados. Yo soy jubilado. Entonces, cuando salí de eso a esta nueva etapa, se pierde el propósito por el cual me encaminé durante mi juventud para prepararme y decir, esto es lo que quiero hacer, profesionalmente hablando, ¿no? Entonces, el humano nos pega mucho, y aunque lo espiritual es superior, pero tardas en balancear aquellas cosas, ¿no? Sí. Y no sentirte útil es otra cosa. También que yo creo que a los jóvenes les faltan algunas responsabilidades, y cuando no los responsabilizamos de algo, no tienen la satisfacción de servir a los demás o de servir al Señor, por ejemplo, en el caso de Dios, o simple y sencillamente para ellos mismos, a veces ya no hacen por ellos mismos, ¿no? Sí. Entonces, no tienen actividades, responsabilidades asignadas, no tienen propósitos definidos o metas. Pienso que son una de las razones. Obviamente, pues, la clase nos va a enseñar más, ¿no? Sí, 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 es real todo esto, ¿no? Yo creo que también vivimos en estándares de éxito muy altos, ¿no? O sea, mucha gente ha sobresalido y nos marcan como pautas de, si no llegas a este grado de éxito,
pues entonces no eres exitoso, ¿no? Simplemente, o sea, no eres bueno en la vida. Cosas. Y ahora el éxito lo están manejando a través de los viajes, ¿no? Sí, Entre más viajes, más éxito tienes. más Ya no es famosos, tener una carrera, ya no es tener una casa, ya no es tener una familia, ya no son las prioridades. ¿no? Y el que no viaja, pues es del tercer mundo, ¿no? Y esto les deprime también. Sí. ¿Ibas a decir algo? Sí, que... Fuerte más para que te escuche. Y es como generacional, porque yo lo veo hoy en mi hija. O sea, ves igual entrando en internet, ves niñitas de 5 o 6 años con sus guantes de boxeo que rompen palmeras. Y dices, no manches, mi hija, ni dar la marometa, adelante puede, ¿no? O sea, y esta niña ya rompe palmeras, ya va a ser la campeona, pero en realidad igual crecen y les pierdes la pista. Es momentáneo, es solamente como el acto que en momento es como pues sí, como el personaje que sus papás les han hecho vivir en esa etapa de su vida, pero que realmente no sabes cómo va a desenvolverse, ¿no? ¿Qué va a terminar? Y lo relaciono perfectamente con un libro que hace algunos años, cuando yo era más joven, estaba mucho en internet, que era de el niño más joven con el mejor cuerpo. Era un niñito, unos 11, 12 años, que era súper fit, ¿no? Todo marcado, todo cuadrado, galanazo. Y hoy en día te pasan una foto porque ¿qué le pasó a ese niño? Y dices, ¿qué pasó? Y es eso, o sea, en ese momento su papá le exigía eso y lo metió en ese papel y de alguna manera presumía eso, pero realmente no es la presencia que se va a cumplir. Hay muchas cosas que tú comparas hoy en día y dices, no, es que yo quiero ser pero en realidad no es la realidad de lo que va a ser. Sí. Por ejemplo, el mundo del espectáculo que conocemos, cantantes, artistas, ¿cuántos terminan mal, no? O sea, muy mal, vicios, suicidándose, con muchos problemas, ¿no? Deudas, muchas cuestiones que en general los vemos en la tele y vemos cómo se arreglan y todo y digo, wow, ¿no? O sea, ¿quién quisiera ser como él o todo esto, ¿no? Pero realmente, en realidad sabemos su vida, sus depresiones y todo lo que pasa. Muchos acaban, ¿no? Algunas estrellas del rock han acabado en sus hoteles, sobredrogados, suicidándose, ¿no? Entonces, no es tanto esos modelos, ¿no? Que tenemos, pero pues hay que cuidar esta parte, ¿no? ¿Qué es la depresión? Pues es el cuerpo quejándose, ¿no? Diciendo, no puedo, no voy a funcionar bajo estas situaciones, ¿no? Bajo estas ciertas condiciones. O sea, no lo voy a hacer, ¿no? Negándose el cuerpo, ¿no? A actuar, a moverse, a hacer, ¿no? Es un problema grande para los ministros en las iglesias, para las personas que ocupan puestos en los hospitales y que tienen que atender, porque esto ha ido creciendo. Antes esto no existía, ¿no? Como tal, la vida era mucho más tranquila. Cada vez que la vida ha ido creciendo en cuestión de presión y todo esto, pues cada vez hay más necesidad de atención en esto. Los médicos no pueden curar a todos, ¿no? Entonces, de las cuántos millones de personas que están enfermas de depresión, pueden curar solamente algunos. En las iglesias igual, ¿no? Entonces, es algo que yo tengo que trabajar de forma personal, ¿no? Causas que hay para la depresión, pues pueden ser físicas, pueden ser químicas, ¿no? O sea, hereditarias. Generalmente, físico-químicas en el cerebro hay sustancias que se dejan de segregar, ¿no? Esto que comentamos, y hay algunos trastornos de personalidad y enfermedades, ¿no? Esto de la bipolaridad, por ejemplo, ¿no? Que una persona de repente un día puede estar súper bien y a la tarde ya puede estar mal, ¿no? O sea, es otro, ¿no? Totalmente cambia su perspectiva de la vida. Exceso de trabajo junto con una mala alimentación o una mediana alimentación y no ejercicio o no balancear tu vida en esto, tenemos que cuidar esto, ¿no? Cambios bruscos en tu vida, pueden ser un cambio o muchos cambios o pequeños cambios sutiles que van funcionando en esto. Por ejemplo, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de casa, ¿no? Todo esto te afecta, todo esto te acaba afectando. La vez que nos cambiamos de casa, solo una vez nos hemos cambiado nosotros, no, la primera semana fue súper difícil. No sé si a alguien le ha pasado, pero la primera semana te deprimes, extrañas tu casa, extrañas la otra casa, o sea, de verdad, o sea, nosotros habíamos vivido, y no tanto tiempo, como 5 años, pero extrañamos la casa, de verdad, extrañábamos esto y te deprimes. O sea, ya después va pasando el tiempo y te adecuas, ¿no? Pero sí al principio te deprimes, ¿no? Son situaciones que pasan. Heridas y daños no procesados del pasado en nuestras vidas igual, sigues cargando esta culpa,
sigues cargando vergüenza, ¿no? En ciertas situaciones y no lo has procesado, pues afecta, ¿no? Esto. Pensamientos erróneos acerca de expectativas y responsabilidades también, acerca de lo que debo hacer. Por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Es muy común esto de no, pues yo tengo que ser ejemplo, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones. No, no me puedo equivocar, no puedo fallar, o sea, ¿qué va a decir la gente, ¿no? En esta parte. Entonces, cuidas mucho exageradamente esta parte. Digo, es obvio que sí debemos de cuidar nuestra reputación, nuestra vida espiritual, todo esto, ¿vale? Pero a veces no como una sobreexigencia, ¿no? O sea, al final eres humano, fallas, te equivocas y Dios conoce esta parte. Entonces, no pongas ciertas expectativas o responsabilidades más allá de lo que en realidad puedes, ¿no? Pecado, ¿no? También, esto es real, ¿no? Pecado, estilo de vida, ¿no? En contra del plan de Dios y diseño de Dios. O sea, esto es real totalmente en que hay gente que viene a la iglesia pero sigue pecando. O sea, pecando me refiero no como algo de que, pues, me pasó esto, pequé, ¿no? Sino como un pecado que es su deporte favorito. O sea, a pesar de que sigue viniendo a la iglesia, sigue pecando. Y entonces sabe que es malo, lo sigue haciendo y le gusta, pero quiere seguir con Dios a la vez. Eso es imposible, ¿no? O sea, totalmente imposible. Entonces, llegará un momento en que Dios dirá, pues esto no funciona así, ¿no? O sea, no funciona de esta manera. Entonces, caerá un momento en la cuenta de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy fallando, no? Si vieran el fin de semana que estuve en el retiro, no inventes, escuchaba cada cosa, o sea, porque era una cuestión de equipos, ¿no? Y de platicar pues, cada quien sus situaciones. Wow, te quedas súper sorprendido, de verdad, ¿no? Súper sorprendido de cómo ministros, pastores, ¿no? En la iglesia, o sea, con unos estilos de vida, wow, tremendos, ¿no? O sea, tremendos, tremendos, una doble moral, doble vida, o sea, bien, bien fuerte, ¿no? Pero pues tienes que trabajar con eso, tienes que reconocerlo y salir de esta parte, ¿no? Entonces, con tanto adelanto, es fácil querer hacer mucho, ¿no? Es fácil querer abarcar, comprometerme a muchas cosas, ¿no? Entonces, la idea también es que tienes que programar tiempos para descansar. O sea, dormir 8 horas diarias, eso es lo normal, ¿no? Pensemos en esto, no sé a qué hora te duermas, a qué hora te levantas, pero 7, 8 horas es parte normal para descansar. Si duermes menos, hay gente, por ejemplo, leo a veces la vida de algunos de los CEOs de las grandes organizaciones, no me acuerdo cuál, que señora, hablaban de pues, mucho éxito y todo esto, dice que duerme 4 horas diarias. Dices, wow. O sea, ¿a dónde va a dar, no? ¿A dónde va a parar en algún momento de su vida? 4 horas diarias, solamente 4 horas diarias. Y todo lo demás es trabajo, ocupaciones, haciendo. Es muy pesado, ¿no? Entonces, programa tiempo para descansar. Después de mucho trabajo, pues, prográmalo. Por eso existen las vacaciones en los trabajos, en las escuelas, para que sea un tiempo de relax. Pero si aún en las vacaciones quieres trabajar, como me pasa a mí, pues está pesado, ¿no? O sea, está muy, muy pesado esto. Entonces, cuando estamos muy cansados, debemos tener más cuidado, sobre todo de no caer en depresión. Se pueden combinar más cosas. Junto con el cansancio, las presiones, puedes caer en depresión, ¿no? O sea, puedes caer en una enfermedad. Entonces, nunca es solo una cosa, normalmente es la suma de varias cosas que se van juntando y al final se convierten en una gran bola que ya no sabes cómo manejar. Entonces, si queremos ser efectivos en el ministerio, cuidemos nuestra vida, cuidemos esta parte. Podemos sentirnos jóvenes y todo esto, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, ustedes que tienen mucha energía y todo ello. Y pues sí, ¿no? Cuando uno es joven, pues vas, haces, deshaces, ¿no? Muchas cuestiones, pero equilibra tu vida. O sea, aprende a equilibrar para que no llegue un momento en que sigas con ese nivel y después ya te sientas sumamente cansado, ¿no? En esto. Muchas veces empieza con un cambio de rutina, por ejemplo, esta parte de la depresión, luego le combinas con falta de ejercicio, no comes bien, ¿no? Empiezas a tener problemas con tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿no? Y esto es cuando la mente empieza a jugar contigo, todo lo empiezas a ver gris, negro, y así empieza la depresión. O sea, con algo muy, muy sencillo que pudiste haber trabajado en el momento, no lo hiciste y se convirtió después en algo muy, muy grande. Ya casi para finalizar, las 4 R's de la recuperación. Relación, debes hacerte su amigo o por lo menos tener su confianza cuando quieres ayudar a alguien, ¿no? Está en esa situación. O sea, no nada más así como de vez en cuando. O sea, en realidad debes relacionarte con una persona. Igual, si tú quieres que te ayuden, igual tienes que buscar a alguien que en verdad se interese por ti, que en verdad esté preocupado por ti, ¿no? Reemplaza la baja autoestima con autovalor. Y en esto, pues, la palabra está llena de cosas que nos dicen el valor que tenemos, ¿no? Acerca de lo que el Señor vino e hizo por nosotros. Entonces, si tú crees esto, si tú tienes fe en esta parte, pues el autovalor va a surgir en tu vida, ¿no? O sea, es algo que puedes creer que es totalmente real, ¿no? Revelación, ayúdale a descubrir cuál es su problema y la solución. Entonces, hay muchas opciones, ¿no? Para poder salir adelante. Dios nos ofrece muchas cosas. A veces a mí se me cierra el mundo, ¿no? O sea, se me cierra porque por la misma situación en la que estoy, pero si pido ayuda con alguien, puede ofrecerme, ¿no? Más opciones, más salidas a esto. Reorganiza, enséñales cómo organizar sus pensamientos.
¿no? Cómo quitar la parte defectuosa, pensamientos que no tienen sentido, que no contribuyen al bienestar, sino solamente me están afectando, quítalos y pon pensamientos adecuados, pensamientos correctos, ¿no? Un programa tienes que tener, o sea, tienes que enseñar a la persona cómo empezar de nuevo, ¿no? A poner las cosas en orden en su vida poco a poco, ¿no? El secreto es ayudarles a tener éxitos en pequeñas tareas, ¿no? O sea, cosas pequeñas que puedan ir alcanzando y que se den cuenta que tienen la capacidad de salir adelante. Calendarios y horarios son importantes para poder entender que el tiempo es muy importante. No es como para, o sea, ojalá y todos tomáramos el tiempo como lo toma el Señor, ¿no? O sea, para Él no existe el tiempo, no está limitado por un horario, por una hora de llegada, de todo esto. O sea, no existe para eso para Él, ¿no? Entonces, digo, nosotros sí estamos sujetos a muchas cuestiones de tiempo, pero tenemos que aprender a manejarlo, ¿no? No a presionarnos tanto en ello. Tienes que identificar la fuente más grande de tu depresión. O sea, no te preocupes de todas las cosas, no quieras identificar todas las cosas, sino identifica cuál es la que te está llevando a esta parte, ¿no? Y bueno, la única solución real es una relación personal con Dios, descubriendo tu verdadero valor y tu misión en la vida. Si tú estás en esto, serás feliz, podrás encontrar opciones para salir. Y la última parte, el pobre coche viejo. ¿Han visto coches viejos? Les pongo uno aquí en la presentación. Ahí no sé si al final lo vieron, ese coche viejo. ¿Qué habrá pasado para que ese coche viejo quedara así? ¿Qué habrá sucedido para que este coche viejo se acabara de esta forma? Ahí para Fabián y para Iris, ahí está, este coche. Lo dejaron de cuidar, ¿no? Lo dejaron de mantener, lo fueron descuidando, ¿no? Algo se descompuso, no se lo arreglaron y pues quedó así el coche, ¿no? Pero ¿cómo estaba este coche cuando salió de la fábrica? Nuevecito, ¿no? Impecable, ¿no? O sea, totalmente impecable. Entonces, es una analogía con nuestra vida, ¿no? Es una analogía con lo que pasa con nosotros. Entonces, para superar el estrés, la ansiedad y la depresión, hay algo que yo puedo hacer y el secreto es la prevención, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? La depresión es 1000 veces más fácil prevenir que curar. O sea, entonces yo puedo hacer muchas cosas alrededor de mí que me pueden ayudar a prevenir ciertas cuestiones, ¿no? Así como ciertas enfermedades, ¿no? También. Entonces, hay 4 secretos. 1, mantén una relación fuerte con Dios. O sea, a través de ciertas cosas que tú veas que te acercan a Dios, la lectura de la palabra, la oración, ¿no? El servicio, el trabajo. Son cosas que te ayudan a mantener una relación fuerte con Dios, ¿no? Entonces, pues practícalas, ¿no? O sea, mantén una relación. Programa tus actividades con anticipación. Ten una agenda, lleva una agenda, revisa cada semana lo que vas a hacer para que no te agarre a la mera hora todos los problemas, las situaciones, tus compromisos, ¿no? Mantén tu vida como tu automóvil o tu casa, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Que es esta salud que debemos de tener. Cuerpo, pues una dieta general, o sea, digo, no quiero decir que no puedas comer tacos, todo esto, pero pues equilibrado, ¿no? No todos los días, no todo el tiempo, ¿no? Aquí tenemos a la nutrióloga que nos puede ayudar mucho en eso, ¿no? Ejercicio en tu vida, pues algo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Tal vez no tenemos mucho tiempo para hacer ejercicio, pero pues lo más que podamos. Ahora está muy de moda que le enseñan a la gente en esto, porque si no tengo tiempo, no puedo salir de la casa, pues te enseñan en tu casa cómo hacer ahora ejercicio y todo esto, ¿no? La mente siempre aprende algo nuevo y bonito, ¿no? O sea, siempre aprende cosas, estate cultivando, leyendo libros, lo que más puedas, la palabra será importante, ¿no? Haciendo un devocional, todo esto es importante. Filipenses 4:8. Vamos ahí a la Biblia, Filipenses 4:8. ¿En qué debemos de pensar? ¿Se acuerdan? ¿En qué tenemos que tener enfocado nuestro pensamiento? Todo lo puro, lo bueno, lo amable, lo de buen nombre. ¿Se acuerdan que leímos esta? 4:8. Y lo vamos a leer desde el 6, porque realmente es un contraste, ¿no? Dice desde el 6, Filipenses 4:6, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera a todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, por un lado, no te preocupes de más, ¿no? No vayas más allá de la preocupación que debes en realidad tener las cosas, ¿no? Platícale a Dios todas las experiencias que tienes, dale gracias, ¿no? Y de esta forma experimentarás la paz de Dios, una paz totalmente distinta, ¿no? Jesús mismo lo dice, reciban mi paz, ¿no? Mi paz les doy, una paz que es diferente a como el mundo la ve, como el mundo la entiende.
Nosotros podemos pensar que estamos en paz simplemente porque no hay guerra, ¿no? Pero no habla una paz en mí, ¿no? Simplemente. Entonces, siempre aprende algo nuevo y bonito. Y el espíritu valora tu relación con los demás, ¿no? Cómo te relacionas con los demás, cómo vives con los demás. Entonces, si tú has identificado a lo largo de este curso ciertas situaciones en tu vida, repara el daño, las heridas del pasado ya. O sea, decídete a trabajar con esto y es importante para poder ser efectivos en el ministerio, ¿no? Para poder trabajar de forma adecuada en el ministerio, tenemos que estar libres de todas estas heridas, de todas estas situaciones, circunstancias. Entonces, bueno,